más y vamos a abrir la Biblia en el capítulo 13 del libro de los Hebreos y vamos a aprender en este capítulo, entre otras cosas, en esta ocasión, los deberes del cristiano o los deberes de los cristianos. En este capítulo 13 vamos a aprender algo muy importante en estos primeros 3 versículos. Comienza diciendo: permanezca el amor fraternal. ¿Cuál es el amor fraternal? El amor de los unos con los otros. El amor ágape es el amor de Dios hacia nosotros. Entonces vamos a aprender en esta tarde lo que es el amor fraternal, que permanezca, que sea habitual, que sea parte integral de sus vidas, el amor fraternal. No olviden tampoco la hospitalidad, porque por esta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como presos juntamente con ellos, y de los afligidos, como que si también vosotros estuvierais en el mismo, o que seamos, entendamos que somos de un mismo cuerpo, sentir lo que está sintiendo la otra persona. Vamos entonces a través de esta enseñanza a comprender cuáles son los verdaderos, pudiéramos decir, deberes de los cristianos, de los hijos de Dios. Y es precisamente lo que habla este capítulo, de esos deberes, y se enfoca en aspectos étnicos que son esenciales de la vida cristiana, o sea, de la vida de cada uno de los creyentes. La étnica cristiana, o sea, el pueblo o nación santa, como nos nombra la Biblia, porque nosotros, al decir que somos una étnica cristiana, estamos hablando que somos un pueblo, que somos una nación, y la Biblia le llama a los hijos de Dios nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios. Entonces, ayuda precisamente esto a hacer una presentación correcta de lo que es el verdadero evangelio, lo que significa realmente el amor fraternal. Este tipo de presentación que hace el evangelio de los hijos de Dios nos alienta a otros a crecer en Cristo, y esto es precisamente lo que trae y lo que le da gloria a Dios. ¿Qué es lo que hace que le dé gloria a Dios? Que permanezca el amor fraternal entre nosotros. El primer aspecto es el amor hacia los hermanos en la fe, a los que pertenecen al cuerpo místico de Cristo. En Juan capítulo 13, versículo 35, Cristo dijo la razón por la que nosotros debemos de tener este amor fraternal como parte de un deber como hijos de Dios, como un deber, como una responsabilidad. La razón por la que dijo esto Cristo es porque en esto conocerán. ¿Quiénes son los que van a conocer? En esto conocerán las gentes, los demás, los que están en tu entorno, los vecinos, en tu trabajo, que son ustedes mis discípulos. ¿En qué conocerán los demás? En que tenemos amor los unos con los otros. Y esta es precisamente la enseñanza, el enfoque de lo que tiene que ver con lo que es el amor fraternal. El amor fraternal, ya dijimos, es la étnica cristiana, el pueblo, la nación de Dios. Y esto lo hace en una referencia a los cristianos, o sea, a los que son hijos de Dios. Porque Dios quiere que aprendamos que el amor fraternal no es una emoción, sino que es una acción
y describe a un cristiano en el contexto de una familia, y la base de la instrucción cristiana es que somos nosotros una familia, hijos de un mismo Padre, y esto significa que el apóstol, al decir que permanezca, está hablando de algo que debe de persistir, algo que debe de permanecer, algo que debe de convertirse en algo que se convierte en parte esencial de nuestro carácter, de nuestra vida, de nuestra forma de conducirnos, de nuestra forma de actuar, y lo tenemos que hacer de la forma más natural posible, porque no se puede fingir el amor fraternal. Y esto significa persistir en un camino en el que busco suplir las necesidades de otro. Busco satisfacer las necesidades de otro sin esperar nada a cambio, porque es una acción la que se describe como parte del amor fraternal. En el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 9, dice que este debe de ser sin fingimiento, aborreciendo lo malo y allegándonos a lo bueno, amando los unos a los otros, versículo 10, con caridad fraternal, proviniéndonos con honra los unos a los otros. Vemos entonces que se convierte en una acción, en algo que nosotros tenemos que comenzar a desarrollar en nuestras vidas como parte integral de la nueva especie, de la nueva criatura de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, el apóstol Juan dice: en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, vea usted, no es de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. O sea que para poder nosotros tener este amor fraternal en nosotros, significa que aprendemos a dedicarnos a los demás cristianos. Y esto es con un amor familiar que no se basa en la atracción o en la preferencia personal. Y esto quiero que en esta ocasión ustedes y yo podamos de alguna forma recalcarlo para que entendamos la importancia que tiene esto. Decía, y lo voy a volver a repetir, es un amor, se convierte como en un amor familiar que no está basado en la atracción o en la preferencia personal. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8 y versículo 9, así que el que menosprecia no está menospreciando a la persona o al hombre. Escuche esto porque es muy importante para nuestras vidas. Cuando tú menosprecias a alguien, no estás directamente menospreciando a la persona, sino que estás menospreciando a Dios. Óigalo bien, Primera de Tesalonicenses 4:8. Estás menospreciando a Dios, el cual también al cual también nos dio su Espíritu Santo. ¿Por qué menospreciando a una persona? Estás menospreciando a Dios, porque Dios habita en la persona. Cristo habita en el creyente, y es Cristo el que está viviendo en la vida de esa persona, y es Él el que está dentro de esa vida y de ese cuerpo. Mas acerca de la caridad fraternal o de la caridad fraterna, no habéis menester o no es necesario que les escriba, porque vosotros mismos ya habéis aprendido de Dios que tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros.
Esta cualidad pudiéramos decir que es la manera principal en que el mundo, como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 13:35, versículo que ya leímos, es la manera y la cualidad principal en la que el mundo puede reconocernos como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el Señor está diciendo que nosotros tenemos que aprender a deleitarnos en honrarnos los unos a los otros. Yo sé que es difícil, a lo mejor, si usted lo ve desde el punto de vista humano, pero tenemos que nosotros como seguidores de Cristo aprender a deleitarnos en honrarnos los unos a los otros y ver de gran valor al otro, a la otra persona, al otro creyente, porque es un amor en el que yo veo responsable de parte de mí y un amor responsable de cada uno de nosotros y de los demás. En primera de Pedro 1:22, el apóstol Pedro dijo algo que es muy importante para poder entender perfectamente lo que es este amor fraternal del que habla la Biblia, del que ustedes y yo tenemos que aprender a ser parte y convertirlo en parte muy, muy importante para nuestras vidas. Y dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 22, donde comienza diciendo: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, y nuevamente amándolos los unos a los otros. Pero el apóstol se va un poquito más profundamente, dice que debemos de amar entrañablemente, o sea, de corazón puro, de puro corazón verdadero. Y Cristo dijo, relacionado esto a lo que el apóstol Pedro está diciendo, es que nadie tiene mayor amor que este, dijo el Señor. Vean ustedes lo que Cristo dijo: nadie tiene mayor amor. O sea, nadie que no demuestre esto o que pueda demostrar ese amor es que ponga su vida por sus amigos. O sea, no existe un amor mayor que este, un amor fraternal mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Y dijo Jesús: un mandamiento nuevo os doy: ámense unos a otros, como yo también los he amado. Pudiéramos entonces entender por lo que estamos viendo en la Biblia, en la palabra de Dios, que esta es la marca distintiva de la carrera cristiana. El amor que se preocupa desinteresadamente por los demás. Y la pregunta clave sería: ¿has ayudado a alguien cuando ha necesitado tu ayuda sin esperar nada a cambio? No quiere decir que los creyentes deben amar como hermanos, sino que deben amar porque son hermanos. O sea, no se trata de un amor que tiene que ser de alguna forma algo que nos force a nosotros a hacer algo que vaya en contra de nosotros, en contra de nuestra naturaleza, sino que estamos hablando de algo que pertenece ya a nuestra naturaleza. Es algo que ya pertenece a la nueva especie. Si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Significa que también viene incluido el amor fraternal. No es algo que está dentro de nosotros forzadamente, sino que se convierte en parte integral de nuestras vidas, del carácter cristiano que nosotros estamos adquiriendo con el conocimiento y con la práctica de la palabra de Dios.
Tenemos que amarlos no por deber, sino porque son nuestros hermanos. O sea, todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos hermanos, somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo. O sea, el color de nuestra piel no hace ninguna diferencia, sino que lo que hace la diferencia es que nosotros ahora somos hijos de Dios y ahora tenemos la naturaleza divina de Cristo en nosotros, y por eso es que nosotros, con esta naturaleza divina que tenemos en nosotros, podemos amarnos los unos a los otros. Si no fuera por el nuevo nacimiento, nosotros no pudiéramos alcanzar este amor fraternal del que la Biblia habla, del que la Biblia describe de una forma perfecta. ¿Cómo podemos saber si conocemos a Dios? Es una pregunta que en esta tarde puede llegar a usted. ¿Cómo podemos saber si conocemos a Dios? La respuesta es muy sencilla y al mismo tiempo también es una respuesta muy penetrante. La respuesta es amar a Dios, o sea, mi relación con Dios tiene mucho que ver también con la relación con mi prójimo. Porque Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Dijo, es el primero y el más grande de los mandamientos. Y el segundo, dijo el Señor, es muy similar: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que es una respuesta sencilla, amar a Dios, pero también es una respuesta penetrante que tenemos que hacerla que se adentre dentro de nosotros, meditarla y comenzar a tratar de adoptar lo que Cristo nos dice acerca de lo que significa el amor los unos por los otros. Vemos entonces que el amar a Dios, el tener una relación profunda con Dios y el amar al prójimo como a mí mismo es algo que no se puede separar. Tú no puedes decir: amo a Dios con todo mi corazón, pero cada vez que veo a esa persona me rechinan las tripas, porque es contraproducente, no va de acuerdo al carácter de Dios. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, si tú amas a Dios con toda tu mente y con todo tu entendimiento, entonces quiere decir que ya estás capacitado para amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque son inseparables, dos mandamientos en los que consiste toda la ley de Dios, dijo el Señor. Estos son los dos más profundos y más grandes mandamientos que yo les doy. Si logran esto, olvídense de las demás cosas. Va a ser más fácil que ustedes puedan servirme, amarme y que puedan obedecerme si estas dos cosas ustedes comienzan a practicarlas en su vida diaria. La razón, nuevamente, porque no se pueden separar. Este es el más grande y supremo mandamiento que existe o que Dios nos haya dado a cada uno de los creyentes. Cristo le dio al amor un nuevo significado, porque Cristo vemos que no solamente amó a sus amigos, sino que también Él aprendió a amar a sus enemigos. No solo amaba a los que lo trataban bien, sino que también aprendió a amar aún hasta a aquellos que lo maltrataban. No amaba solamente a los justos, sino también a los injustos. No amaba también solamente a los limpios, sino que Él no hacía diferencias, sino que amaba también a los sucios. No veía la diferencia. La piel no hacía diferencia con nuestro Señor Jesucristo. Los religiosos en su tiempo no podían entender
No podían entender cómo Cristo podía entrar a la casa de un publicano y comer con él. O no podían entender tampoco es que cómo es posible que él haya podido hablar con una mujer samaritana, si entre los samaritanos y los judíos no se podían ni ver, eran acérrimos enemigos. Entonces no podían entender estas cosas. Pero vemos en el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 43, algo muy importante acerca de esto. Oísteis que fue dicho. Vean ustedes cómo Cristo comenzó a hablar de esto y por qué era difícil de comprender para los religiosos de su tiempo. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y oren por aquellos que los ultrajan y los persiguen, para que seáis, escuche esto, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol salga sobre los buenos y sobre los malos, y llueve también cuando cae la lluvia sobre los justos y sobre los injustos. Porque si amareis a los que os aman, o sea, si tú amas al que te ama, ¿cómo vas a ser recompensado? No vas a poder ser recompensado porque no estás haciendo de ese amor fraternal como parte que se convierte en una acción en nuestras vidas. El amar es una acción, y si tú amas al que te ama, no hay acción, porque no tienes nada, absolutamente nada que sacrificar para poder amar a una persona. Vemos entonces que nos enseña que no solamente debemos amar a nuestros enemigos, sino también nosotros debemos desearles bendición. Y cuando te persigan, nunca les pagues mal por mal. Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos lo encargó muy bien. No pagues mal por mal, porque si pagas mal por mal, el mal no se apartará de tu casa, no se apartará de tu vida. Si nosotros entendemos que Dios es amor y nosotros también estamos igualmente caminando en amor, ¿cuál es la consecuencia cuando estamos cerca de Él? Dice la Biblia: porque Él es amor. Y si Él es amor y nosotros estamos caminando a la par con Él, automáticamente nosotros comenzamos a adquirir esta naturaleza, porque dice que el que vive en amor vive en Dios y Dios vive en él. Es cuando comenzamos a tener esa relación profunda con Él, y cuando Él comienza a vivir en nosotros y nosotros comenzamos a vivir en Dios, entonces el amor de Dios vive en nosotros, porque vive Dios en mí y yo vivo en Dios. Es un intercambio que Dios está haciendo con nosotros, porque el que vive en amor vive en Dios y Dios vive en él. O sea, si yo vivo en la dimensión del amor, que es el amor de Dios, vivo cerca de Él y vivo cercano a Él, entonces entiendo perfectamente bien que soy realmente hijo de Dios. O sea, nadie se puede llamar cristiano hasta que no pueda entender y pueda comprender que no existe en la vida cristiana la venganza, que no existe en la vida cristiana el rencor,
que no existe en la vida cristiana la amargura. No se puede, es completamente antagónico, es incruente, es imposible que yo tenga odio contra alguien en mi corazón llamándome cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en la dimensión del amor de Dios. Si yo vivo cerca de Él, si estoy cerca con Cristo, entonces estoy perfectamente bien relacionado con Él, e inmediatamente esa interrelación que existe con Dios me convierte en su hijo. No el simple hecho de asistir a las reuniones o de asistir a un lugar me hace hijo de Dios. Lo único que me hace hijo de Dios es cuando comienzo a tener perfectamente esta relación profunda con Dios, y yo no puedo convertirme y llamarme cristiano hasta que no pueda comprender esto, que la vida cristiana es completamente distinta, y no puedo yo, llamándome cristiano, tener amarguras, tener rencores, tener odios contra alguien y también hacer diferencias entre nosotros. Eso es incongruente, no es de acuerdo a Dios, es antagónico, es algo que no va de acuerdo al corazón de Dios. Los hombres siempre hemos creído, y lo que se nos ha metido en nuestra mente es que podemos maltratar a los demás, que podemos odiar a los demás, que podemos vengarnos de los demás. No, ¿cómo pudiera explicar esto? Esto es algo que a lo mejor nosotros a través de los tiempos se nos ha metido en la mente, que si no somos amables, si perseguimos, si calumniamos, si lastimamos, Cristo nos enseña que no solamente no podemos maltratar a nadie, no lo podemos hacer a pesar de lo que nos hayan hecho a nosotros, a pesar de que nos persigan, a pesar de que seamos calumniados y perseguidos, nosotros no podemos hacer eso en contra absolutamente de nadie. Y a veces se nos ha metido en la mente que si nosotros actuamos con rudeza, que si nosotros actuamos de esta forma, de vengarnos, de criticar, de ser no amables, de calumniadores, de lastimar a los demás, creemos que es un carácter de Cristo en nosotros, y nos convertimos verdaderamente en unos perseguidores de los que aman a Dios. No lo podemos hacer nosotros, ni podemos levantarnos contra alguien, ni vengarnos contra alguien, ni odiar a alguien, ni maltratar, ni criticar. No lo podemos hacer, a pesar de que nos hayan a nosotros perseguido, calumniado, a pesar de lo que nos hayan hecho. No podemos levantarnos en contra de alguien. No importa lo que nos hayan hecho. Si es que yo quiero estar en una relación adecuada con mi Padre Celestial, tengo que entender que Él me dijo: no te preocupes, yo soy el que me vengo, yo soy el que doy el pago, déjame a mí las cosas. Vean lo que dice Cristo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros apresuradamente queremos tomar la venganza? Queremos desquitarnos, queremos inmediatamente, en cuanto nos hacen algo, levantarnos en contra y no dejarnos. ¿Qué es lo que hacemos? Le amarramos las manos a Dios y no dejamos que Él actúe. Él nos dijo: déjame a mí la venganza, déjame a mí el pago, no te preocupes. Ora por aquel que te está persiguiendo, ora por aquel que te está criticando, ora por aquel que te está calumniando.
Mientras no te acuse de pecado, no le hace que te calumnie hasta que se canse. Pero que no te diga esto y esto y esto y esto, y que te acuse y te apunte con el dedo. Nosotros tenemos que entender que a pesar de todo lo que suceda, nosotros tenemos una relación adecuada con Dios y no la vamos a desperdiciar. La única manera de ser llamados hijos de Dios es amando como Dios ama. Cristo, estando en la cruz, dice la Biblia que pidió perdón. ¿Por quién pidió perdón? Estando ya a punto de expirar en la cruz del Calvario, pidió perdón por sus verdugos, por aquellos que lo habían crucificado. Y vean ustedes, aún a Judas le amó hasta el fin. Y en la última cena, cuando Cristo estaba con sus discípulos en la víspera de su muerte, dice la Biblia que todavía lo dejó que remojara su pan en su taza. Es impresionante lo que sucedió con Judas. Esta era el hecho de que haya agarrado el virote o el pan dulce o lo que haya traído Judas y lo haya remojado en la taza de Cristo, era la evidencia más grande de que él era un amigo verdadero. Y Cristo se lo permitió. Es como si yo mojo mi pan en tu chocolate. Y si usted no es parte de mi familia, me vas a decir, no seas maleducado, ¿por qué estás metiendo el pan a mi chocolate o a mi café? ¿Qué te pasa? Es una falta de agricultura hacer. Pero sin embargo, en los tiempos de Cristo, solamente los que se tenían mucha confianza, los que eran amigos verdaderos, podían remojar el pan así. Y Cristo le dijo a sus discípulos, el que remoje su pan en mi taza, en mi chocolate, así es, o ese es el que me va a traicionar. Y eso es exactamente lo que hizo Judas. Y al hacer esto, yo puedo comprender y darme cuenta por lo que la Biblia dice que los demás discípulos no entendieron o no entienden o no se dieron cuenta, porque era una señal de que era su amigo, y decían, si lo hizo Judas Iscariote metiendo el pan en la taza del Señor, significa que es un personaje muy querido de él. Solamente lo podían hacer los personajes de mucha confianza y que se amaban profundamente. Y ellos pensaron que era señal de que era un amigo de mucha confianza. Pensaron, Cristo ha de haber querido decir otra cosa, a lo mejor no le entendimos. ¿Qué es lo que realmente nos da este mensaje? De que aún a Judas le amó hasta el fin, y sabiendo perfectamente lo que iba a hacer. Este acto que hizo Judas, al hacer esto, en lugar de traer sospechas entre los discípulos, les mandó un mensaje de lo que significa verdaderamente el amor fraternal de Dios, que quiere que ustedes y yo en esta noche aprendamos para que comencemos a practicarlo en nuestra vida diaria. La razón por la que estos apóstoles pensaron esto es porque pensaron, pero esto significa que es un amigo muy personal de él, que lo quiere mucho, que lo ama mucho, además es el tesorero. Pero lo que no sabían los demás apóstoles, que ya tenía su buena casa en Beverly Hills, de lo que había robado, porque era un ratero, porque era ladrón. Entonces,
Cristo se va un poquito más allá y les dice, me va a entregar con un beso, que es el ósculo santo. ¿Saben lo que significa un beso? Un ósculo santo es el amor fraternal. Utilizó dos formas de demostrar el amor para traicionar a Jesús. O sea, ese Judas era un, dígalo, hipócrita, como muchos hipócritas. Hay muchos hipócritas entre las iglesias. Pero para eso estamos aquí, porque queremos aprender los principios que la palabra de Dios enseña para que Dios obre en nosotros. Por eso, si no amamos así como Cristo amó, imagínese usted Judas utilizando las formas y los sistemas que demostraban el amor fraternal para traicionarlo. Y si nosotros no amamos así a Dios, entonces tienes que sacar de tu mente los conceptos de que yo no tengo nada contra esa persona. Yo sinceramente se los digo, yo no tengo nada contra él, pero que ni se pare en mi casa. No, hermano, yo no tengo pleito absolutamente con nadie, pero al llegar a la iglesia ni siquiera se atreve a acercarse a saludar a Panchita, porque le da, no sé qué le da dentro de su corazón. Y dice, yo la verdad no tengo ningún pleito con nadie, pero esa persona no más que no se meta conmigo. Y yo no me meto con ella y estamos en paz. ¿Quién dijo que eso traía paz a la vida del hombre? Son los conceptos humanos, no el concepto de la Biblia, no el concepto de la palabra de Dios. Esas son conceptos meramente humanos. No me meto con ella, ni la voy a saludar, ni tampoco que me salude a mí. Con esto está bien. O sea, yo no le odio. Yo no le odio a esa persona. Entonces vemos que estos conceptos, cuando nosotros comenzamos a manejarlos, se convierten en conceptos ridículos. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué se convierten en conceptos ridículos? Se convierten ridículos ante la luz de Jesucristo. Porque lo que más desprecia a Dios, ¿saben qué es lo que más despreció Cristo cuando estaba aquí en la tierra? La hipocresía. Fue lo que más despreció Jesús. A los hipócritas. Amó a los criminales, amó a las prostitutas, amó a los borrachos, amó a los poseídos por los demonios, pero no pudo tolerar a los hipócritas. Y si no lo quiere creer, le voy a dejar de tarea Mateo 23 del 13 al 39 y dígame usted si no está ahí claramente identificado que allí está la prueba. Aquí 7 veces les dice hipócritas a los fariseos y a los saduceos. 7 veces, o sea, ¿qué es el número 7? Es el número perfecto. Eran unos perfectos hipócritas. Vemos entonces aquí en Mateo 23, 13 al 39, lo que más le molestaba a Jesús, la hipocresía, y todavía le sigue molestando mucho la hipocresía a Cristo. ¿Qué prédica la de Jesús en este capítulo del libro de Mateo? El hipócrita es la persona que pretende. Si tú llegas con una persona o un hermano y le sonríes y le abrazas en tu corazón,
está todo lo contrario. Le sonríe, debe ser, hola hermano, qué gusto verte, pero en tu corazón está el odio. Lo disimulas con tus labios, con tu cuerpo, con tu forma de hacerlo, pero dentro hay rencor. Eso quiere decir que eres un hipócrita. Y eso es pretender algo que no somos. Vea usted lo que significa esto. Estamos pretendiendo hacer o demostrar algo que no somos. Pero Cristo vemos que es la luz del mundo, y si yo no tengo de Cristo ahorita, en este momento, en este instante, a Cristo en mi vida, entonces yo no puedo seguir concibiendo que yo pueda maltratar a la gente y ser hijo de Dios. Cuando esto sucede en tu vida, si Cristo está en ti, si Cristo es la luz que te alumbró, si Cristo es el que está viviendo en tu corazón, es inconcebible que maltrates a los demás. Es intolerable que no aprendas esta área tan importante de tu vida. Cuidado, cuando tú veas a alguien como tu siervo, cuidado cuando te sientas importante y creas que los demás no son tan buenos y tan cristianos como tú. Cuidado con esa falsa apariencia. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo es la palabra? La religiosidad está apoderándose en ti, y te estás convirtiendo en una persona completamente apartada, distraída de lo que verdaderamente es el amor fraternal, el amor que Cristo derramó en nuestros corazones. Vean lo que dice el apóstol Juan: el que dice que está en luz, vean ustedes, y aborrece a su hermano, nada más, o sea, lo que está diciendo Juan algo es aquí: el que dice de boca para afuera, el que dice que es cristiano de boca para afuera, pero aborrece a su hermano porque hay odio, porque hay rencor. Qué filosa es la palabra de Dios. El que dice que ama a su hermano, ¿qué significa esto? Te amo, mi hermano. Pero dentro de su corazón hay odio. Lo dice nada más de boca para afuera. El que dice que lo ama pero lo aborrece, no está en la luz, está en tinieblas. Cristo dijo en Mateo 6:23 algo muy importante: que si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. ¿A qué creen que se refiere nuestro Señor Jesucristo? Que una persona que odia, una persona que está llena de rencor, ¿cómo ve? Cuando entra la persona indicada y todo estaba bien hasta que llegó ese y se voltea para los... Así ve una persona. La vista habla mucho. ¿Sabe por qué? Porque los ojos son la lámpara del cuerpo. El medio ambiente donde Dios se desenvuelve es en la luz. Y para que Dios pueda trabajar en mi vida, yo tengo que estar en la luz. Porque Él es la luz.
Y las tinieblas nos hacen perder totalmente la dirección. Por eso dice 1 Juan 2:10 que el que ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Cuando tienes luz, tienes seguridad. Escúcheme muy bien. Mientras que la oscuridad inspira temor, inspira miedo. Por eso el que ama a su hermano tiene la luz de Dios. Las tinieblas no están allí. La oscuridad se fue. La oscuridad se echó fuera. ¿Por qué? Porque la oscuridad inspira temor. No sé a usted, pero una noche oscura inspira temor. No sabes para dónde vas, no sabes qué vas a pisar, no sabes si te vas a encontrar con un animal que te puede picar. ¿Por qué? Porque la oscuridad inspira temor. Sin embargo, el salmista dice: busqué al Señor y me libró de todos mis temores. O sea, yo no puedo vivir en temor con luz. De hecho, dice la Biblia que el perfecto amor en nosotros, ¿qué es lo que hace? Echa inmediatamente afuera todos los temores. Todos los temores. Y la gente, al ver ese amor, va a comprender cuánto Dios les ama, porque en esto van a conocer las gentes, los que no conocen a Dios, que son mis discípulos, la forma en que se aman y se respetan los unos a los otros. Y lo hacen como de una forma desinteresada, lo hacen genuinamente. Es la forma en la que Dios nos mandó que nos amáramos los unos a los otros, amarnos genuinamente, amarnos como hijos de Dios. Te entregas a la gente, amas a tu hermano. Si Dios nos manda gente aquí a este lugar, es para demostrarles el amor de Dios y el amor que nos tenemos los unos por los otros. ¿No cree usted que si Dios envía gente aquí a este lugar es para que se pueda demostrar el amor que nos tenemos los unos a los otros? Es como demostrarle a Dios que nos amamos. Y creo que sí se puede amar a pesar del mundo en el que estamos viviendo, tan falso, tan vano, tan lleno de odio, de rencor, de situaciones difíciles. Sí se puede amar. ¿Sabe por qué sí se puede amar? Porque es un amor que Cristo pone en el corazón de cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio, Dios dio su amor. Él dio un amor sacrificial. Al decir de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, significa que dio un amor sacrificial. Y la pregunta clave aquí: ¿y tú qué das? ¿Qué haces por los demás? ¿Estás haciendo algo por los demás? Creo que en esta noche podemos examinarnos, podemos hacer un análisis para saber si verdaderamente puedes tú entender lo que significa el llamado que Dios te hizo cuando te llamó a servirle. Para hacer un examen donde podamos nosotros verdaderamente a ver si podemos ser llamados hijos de Dios. A través de ese análisis o ese pensamiento o esa idea que tengas en ti y hacer este examen en tu vida, hacer un análisis para ver, quiero hacerme un análisis profundo para ver si puedo ser llamado hijo de Dios, a ver si califico como hijo de Dios,
a ver si estoy haciendo esto que Cristo me manda, a ver si estoy amando de una forma fraternal. A través de este examen tú puedes darte cuenta cuál es el nivel de amor fraternal que hay en tu corazón. Ahí donde está, incline su rostro. Haga un análisis y diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dando? ¿Los demás están percibiendo ese amor fraternal en mi vida, en mi corazón?